A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Un fraternal saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la Red Patria Nueva, RPO Bolivia, la Radio Bandera de los Pueblos Originarios, el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo y la gran cadena de radios de las organizaciones sociales en todo el territorio patrio. Cesamos una semana con bastante información que se ha generado como efecto del repudio que existe en la mayoría de la población contra los bloqueos de caminos del entorno de Evo Morales, denominado el bloqueo de la impunidad. Así lo han manifestado las organizaciones sociales, porque no es una acción de reivindicación social, sino para evitar que Evo Morales responda ante una justicia por los casos que le investigan, como el estupro, el tema referido a la trata y tráfico de personas y, claro, el abuso a menores de edad. Medida que ha ocasionado un daño económico en diferentes rubros del país y los bolsillos de la población boliviana. Me refiero a este bloqueo de caminos. Como efecto de ello, por ejemplo, hace poco se señalaba en las RPOs y la Red Patria Nueva que los combustibles, la gasolina, ¿no es cierto? Hay largas filas en todo caso en capitales de departamento, porque también hay cisternas varadas en diferentes puntos donde hay bloqueos de caminos. Otro tema es el referido a la audiencia que se ha desarrollado el pasado jueves en el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz, dando inicio al juicio contra Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otras personas en este caso, sobre el tema referido al golpe de Estado 1. Esta situación, como se sabe, ha quedado en un cuarto intermedio. El mismo debe reiniciarse el próximo 24 de octubre a las 8:30. El otro tema que queremos abordar sobre este particular tiene que ver con lo relacionado al Día de la Mujer Boliviana. En nuestro estado plurinacional de Bolivia, se ha celebrado el 11 de octubre, se ha llevado adelante serie de actividades de reflexión sobre el rol que cumplen las mujeres en nuestro país y la falta de cumplimiento al respecto a los derechos de las mujeres, al que sumamos el Día de la Dignidad Nacional en reconocimiento a los caídos de la masacre en octubre 2023. Y en el final no nos vamos a olvidar de hablar en este espacio sobre los 476 años de fundación de La Paz y la situación económica de esta región. Para este propósito hemos invitado a las siguientes autoridades. Tenemos el honor de presentar y lo hacemos con mucha satisfacción. Está Nadia Alejandra Cruz Tarifa, viceministra de Igualdad y Oportunidades. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Rubén, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar con los compañeros y también con toda la audiencia que nos está siguiendo, con una agenda que nos has planteado bastante amplia. Creo que vamos a procurar darle el tiempo suficiente a cada uno de los temas. Muy bien, muchas gracias, viceministra. Martín Moreira, analista, economista. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Buenas tardes, Rubén, un gusto de estar en el programa nuevamente, en el dialogando con el pueblo, un gusto a la viceministra conocerla y dispuesto a hablar sobre temas económicos, ¿no? Y las buenas noticias que tenemos para el día de hoy a nivel internacional para el país. Muy bien, perfecto, gracias. Voy a empezar con la viceministra. Este 20 de octubre, La Paz está cumpliendo, viceministra, 476 años de fundación. Esta región ubicada en el occidente de Bolivia, sin duda es la síntesis, se dice, de nuestra Bolivia querida, porque aquí viven cambas, chapacos, collas, bueno, viven en realidad todos, ¿no es cierto? Por eso es la síntesis de nuestra Bolivia querida. Y bueno, hay varios temas que se puede hablar sobre este particular, pero usted ha sido testigo de una serie de hechos que han marcado historia en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo considera que nos encuentra a los paseños y los no paseños, como diría una ex autoridad, un ex alcalde, don Raúl Salmón, decía paseños y no paseños? ¿Cómo nos encuentra esta fecha, viceministra, a La Paz, a los paseños en este caso? Creo que nos encuentra demandando demostrar una de nuestras máximas cualidades como paseñas, paseños, no paseños, y es de valentía, de mucha esperanza, ¿no? Ante situaciones que parecieran muy complejas, una situación política, mediática, que nos quiere o nos está generando, digamos, una sensación de necesidad, básicamente, de muchas cosas, ¿no? Emocionales, económicas, sociales, entre otras. Creo que siempre todo ese cúmulo político, social, siempre se pone como en epicentro a La Paz, ¿no? A la ciudad de La Paz. Ser sede de gobierno tiene su costo también. Ser una ciudad cosmopolitan tiene su costo también. Y es que muchas veces, justo en La Paz es lo que menos encuentra su población. Pero creo que la población tiene largos años de crecimiento en esa sintonía, y creo que hoy nos está demandando pues más valentía, más entereza y con una sensación de esperanza desde La Paz hacia todo el país. Perfecto, muy gentil. Martín, antes La Paz era considerado como la metrópoli, ya lo ha dicho la viceministra. Claro, han pasado una serie de aspectos que han dado, que han hecho escapar, si vale ese término, a fábricas, sobre todo textiles, que han emigrado a otros lugares como Santa Cruz. La economía de los paseños sin duda ha ido declinando. Pero en la actualidad, ¿cómo se encuentra La Paz económicamente? Al conocer además, en algún momento tú dijiste, La Paz, por ejemplo, es una ciudad que los habitantes se han acostumbrado, decías, a capturar, no, hacer depósitos, ¿no es cierto? Entonces, señalabas también que cuando se encuentra el Pozo Mayaya, por ejemplo, en el norte de La Paz, esto va a mejorar la situación de los paseños a partir de cuando se ponga ya en práctica este hecho. Martín, un comentario sobre el particular. En primer lugar, todos los efectos sociales que se han vivido anteriormente en la ciudad del Alto, más puntualmente en el 2003 y antes del 2003, han tenido frutos. ¿Por qué? Se habrán ido algunas industrias a Santa Cruz, pero los frutos políticos y los frutos sociales se los han vivido después, porque ha sido una construcción. Hemos cambiado de un modelo neoliberal a un modelo más social, más democrático, donde ha habido reinversión, nacionalización, constitución política del Estado. Entonces creo que el sacrificio que ha hecho La Paz por la construcción de una nueva Bolivia es válido, por un proceso de cambio que ha empezado a mover las bases sociales de Bolivia. El Alto, La Paz ha sido todo lo que ha movido en esa etapa ha sido tan beneficioso para lo que estamos viviendo ahora. Porque sin eso hubiéramos seguido teniendo empresas transnacionales explotando nuestros recursos naturales estratégicos, hubiéramos seguido dependiendo de fondos monetarios internacionales, hubiéramos seguido en procesos donde el campo y la repartición de la riqueza se hubiera quedado solo en las capitales. Entonces estamos hablando de que
que ese desprendimiento de la paz, de que esa lucha de la paz que ha iniciado por cambiar un proceso y tener una nueva mirada a la construcción política y social y económica que vivimos ahora, ha sido válido. Y ahora sí se puede ver los frutos, porque hemos visto un crecimiento muy interesante de la paz. Te voy a empezar a hablar desde el 2020, que a mí me parece muy interesante, y cuando tocas el tema de los depósitos, en La Paz el 2020 teníamos una cantidad de depósitos de 14.346 millones de dólares y ahora tenemos 17.376 millones de dólares. Hay un crecimiento de más de 4.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Significa que el paceño tiene esa capacidad de ahorro, tiene una capacidad de ahorro. En cuanto al Producto Interno Bruto de La Paz, estamos hablando que en el 2020 hemos llegado a 10.000 millones de dólares, ahora estamos por los 12.410 millones de dólares, algo muy positivo porque vemos que la industria y que la base empresarial está funcionando. Esta base empresarial que estaba en 104.344 empresas en La Paz ha crecido en este tiempo, en estos 3 años, a 119.498 empresas. ¿Qué significa? Que en La Paz ha empezado el resurgimiento de nuevas inversiones, nuevos emprendimientos en el tema privado y en el tema público. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque se demuestra que La Paz tiene una capacidad productiva, una vocación emprendedora muy fuerte, casi similar al de Santa Cruz. También tenemos que decir que el 2020 el crecimiento de La Paz ha sido el 11% y el 2023 a finales hemos llegado al 53% de crecimiento. Estos datos no son menores. ¿Por qué? Porque te están denotando que La Paz tiene un gran emprendimiento, una gran capacidad de generar recursos. Y esto se denota en el índice de desempleo. En el 2020 teníamos 5.2%, ahora tenemos 2.2% de desempleo. Todos estos indicadores que te los he leído significan que hay una ciudad que está creciendo en el tono de emprendimiento, de una mirada positiva a ver a Bolivia desde la industrialización del país. ¿Y esto por qué funciona así? Porque el Estado te apalanca a ser emprendedor, el Estado te ayuda a generar condiciones de crecimiento. Si no tendrías un Estado que genere condiciones de crecimiento, esta base empresarial no hubiera crecido. O sea, es cuando te dicen algunos analistas o algunos políticos, te dicen, no, todo está mal, todo está de cabeza. Tú revisas los indicadores económicos y encuentras que el crecimiento es porcentual de 102.000 empresas a 119.000 empresas. Es un crecimiento muy interesante que se ha hecho de 5.2% de desempleo a 2.2% de desempleo. ¿Qué significa? Que el emprendimiento ha generado ha generado crecimiento y crecimiento comparativo, que los depósitos han demostrado que la gente tiene capacidad de gasto, capacidad de emprender nuevos negocios y también capacidad para solventar o ahorrar. Y eso es clave, porque si en una sociedad no hay un crecimiento del sistema financiero en el tema de depósitos, resulta que la sociedad en sí no está generando las condiciones de bienestar que se deberían generar. Entonces, bajo estos indicadores y bajo esta mirada histórica que se hace a La Paz, creo que La Paz ha cumplido una labor de una mirada de empezar a reestructurar la economía a través de los movimientos sociales para buscar unos procesos igualitarios sociales. Y eso sí, la primera etapa. Luego, La Paz ha buscado mejorar su condición, ampliando su base empresarial, su crecimiento del Producto Interno Bruto y esta mirada al futuro a través del emprendimiento, a través de la inversión estatal. La inversión estatal está muy puntual. Ahí tenemos el hospital nuclear, que es el hospital nuclear, y al lado está la fábrica de insumos para el hospital nuclear. ¿Qué significa esto? Que en La Paz se ha puesto una fábrica donde fabrica los insumos para exportarlos y para alimentar los hospitales nucleares de Bolivia. La fábrica de papa, la futura planta de biodiesel, las fábricas que se encuentran de frutas en el norte paceño. Eso consolida La Paz en uno de los referentes en crecimiento. Nosotros estamos en el tema impositivo por encima de Santa Cruz con un 10%.
de crecimiento. En el tema empresarial somos el segundo departamento con mayor aporte en el tema empresarial para el tema impositivo, y esto también denota que La Paz tiene esta capacidad emprendedora y esta capacidad de regenerarse nuevamente. Perfecto, muy gentil. Viceministra Cruz, usted se ha desempeñado como defensora del pueblo en momentos bien complicados, cuando se ha llevado adelante el golpe de Estado 2019. Estoy tocando este tema porque hace poco, el pasado jueves 17, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Yanine Áñez pues han sido convocados a declarar. El que ha ingresado en una especie de cuarto intermedio, tal vez la tercera, y se va a reinstalar el próximo 24 de este mes. Claro, hay una expectativa sobre este particular porque se dice que se ha retardado mucho. Casi después de 4 años se lleva adelante esta audiencia, este juicio. ¿Cómo usted ve, cómo recuerda este pasaje y qué es lo que nos puede señalar sobre este tema? Adelante. Creo que todavía se tiene una deuda muy grande con las víctimas, ¿no? Con las víctimas directas de todo lo que ha ocurrido en el 2019, del golpe como tal, de las masacres, las ejecuciones sumarias, la persecución político-judicial que ha existido, los hechos de tortura, entre otros. Pero también en relación a toda la población. Y ahí el sistema de justicia, el sistema judicial, tiene una deuda bastante grande con la sociedad, porque lo que ha ocurrido en el 2019 todavía no termina de asentarse en la población, y creo que eso hay que señalarlo con esa magnitud. No ha sido un solo informe, no ha sido solo una instancia la que ha determinado graves violaciones a los derechos humanos, y que el uso de la fuerza para que Yanine Áñez se pueda mantener en el poder le ha costado vidas a la población. Sin embargo, si tú ves todavía los titulares cuando hacen referencia a los hechos del 2019, no hablan de hechos conclusivos. Los titulares de prensa todavía hacen referencia a solo muertes cuando han sido genocidios o han sido masacres. Hablan a enfrentamientos cuando ha habido una arremetida policial, militar o paraestatal en contra de población que no estaba armada, y hablan o generan una suerte de discurso o de debate respecto a qué tipo de juicio le corresponde a una señora que no ha tenido ningún tipo de duda en mandar a matar a la gente. Entonces, eso en lo ético realmente es muy reprochable todavía. Reitero, no es solamente el informe que se emitió en mi gestión como defensora del pueblo, es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primer informe preliminar que sale en diciembre del 2019 ya, es el informe de Amnistía Internacional, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que ha tenido una visita acá en territorio, que ha podido verificar los hechos, es de la Clínica de Harvard, de Human Rights en algunas violaciones específicas. Es decir, ha habido toda una comunidad internacional que en algunos casos abiertamente contra el gobierno en ese momento del MAS, pero que no ha podido dudar y que no ha tenido ningún tipo de reparo en llamar por su nombre lo que había sucedido. Pero en Bolivia, mediáticamente, todavía le cuesta a la gente aceptar que ha sido de una forma cómplice de graves violaciones de derechos, porque eso es lo que ha orillado Áñez con su gobierno y bueno, con la gente que le ha acompañado, como Pumari Camacho. Por otro lado, creo que el debate sobre qué tipo de justicia le corresponde a ella es un debate vacío. Si uno tiene que hacer ponderación de derechos, ¿qué es más importante? ¿Un fuero o un privilegio que ella lo ha buscado tomando vidas humanas, o la justicia que se merecen las víctimas directas y toda la población respecto a esos hechos luctuosos de los que ella es la que lo ha promovido? Entonces, es un sinsabor, ¿no? Todavía el debate de cómo se lo plantea ante la población, y porque eso además genera una permisibilidad de que vuelva a ocurrir. Yo recuerdo el 2019 cuando Áñez ignorantemente saca un decreto supremo
que le permitía o que creía que permitía a los militares poder matar impunemente bajo las lógicas de legítima defensa o estado de necesidad, realmente en un grado de ignorancia muy grande, ¿no? Con todo el equipo que tenía a su alrededor de su gabinete. Lo hacía a sabiendas de que lo que había ocurrido en Bolivia entre el 64 y el 82 había quedado impune. Solo teníamos un par de generales con condenas graves. Y eso realmente es grave para la memoria histórica, es grave para el tejido social, es grave para las democracias, porque siempre existe un peligro cuando alguien sale como ella hace unos días victoriosa, se sentía victoriosa porque había eludido uno de los procesos, genera un discurso de que eso puede ocurrir y que puedes volver a salir con cámaras sin que te señalen como la asesina que es ella y bueno, y que los otros también han sido parte de aquello. Sí, efectivamente. Bien, querido Martín, permíteme por favor aprovechar la presencia de nuestra viceministra. Sé que tiene que cumplir varias actividades para hacerle la consulta y aprovechar lo más rápido posible las consultas que tengo preparadas para la viceministra y luego hablamos de la paz. A ver, viceministra, en su condición de viceministra de Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia, con el propósito de cambiar las conductas de las personas en el país, entre ellas de algunas ex autoridades que son investigadas por casos de abusos a menores de edad, ¿qué iniciativas está llevando adelante para promover estos cambios de conductas en el país, como los referidos, por ejemplo, a embarazos en adolescentes? Le he escuchado hablar sobre este particular en un taller hace poco y claro, es interesante abordar sobre el particular y que conozca la población. Sí, Bolivia solo en la temática de embarazo en adolescentes ha tenido cambios cualitativos y cuantitativos bastante importantes. Hace aproximadamente 10 años, el 2015, Bolivia registraba más de 82,000 embarazos por año en menores de 19 años. De estos, el 8% representaba menores de 15 años. Actualmente esa cifra ha descendido casi en un 60%. Tenemos registrados a la gestión 2023 32,660 embarazos en adolescentes. El 6% representan a menores de 15 años. Y claro, o sea, seguimos con un dato cuantitativo, pero que nos está señalando de que hay más información, o aparentemente las menores están evitando los embarazos o están logrando tener algunas medidas de escape, pero eso no resuelve las causas estructurales. Eso es cierto, ¿no? En Bolivia tenemos con toda la llegada todo lo que es el mundo digital, era digital, hay un acceso a la información bastante grande. Hay una democratización de la información muy grande y que eso ha permitido y permite todavía romper muchas barreras que antes estaban todavía mucho más impuestas, pero también genera peligros. Entonces, todo lo que está, todo el cúmulo de información y oportunidades que está llegando para nuestros jóvenes, nuestras niñas, adolescentes, jóvenes, básicamente no tiene filtro. Y los filtros que debieran actuar ante estas situaciones debieran ser los ámbitos formales, tu familia o tu escuela, mínimamente. Pero cuando hablamos de educación integral en sexualidad, por ejemplo, en Bolivia solo el 9% de maestros tiene capacitación o formación, algo relacionado a educación integral en sexualidad. Nuestras familias, hay que reconocerlo, creo que es un punto y debería ser un programa para poder hablarlo. La familia en Bolivia hoy se ha convertido en un lugar inseguro para las niñas, para nuestras hijas y nuestros hijos. No os lo digo solamente por la situación de violencia sexual, porque a quienes se identifica como agresores sexuales cuando hablamos de violaciones de menores, también lo digo por la situación de abandono, por las causas por las que muchos adolescentes infringen o cometen delitos o delitos de abuso porque van generando como un círculo. Entonces, la familia como tal se ha convertido, o sea, es un lugar inseguro. Y creo que eso hay que debatirlo mucho más profundamente y reconocerlo. Porque ahí uno no puede hacer mucho cambio de actitud. O sea, hay muchas cosas naturalizadas. La violencia sexual, lastimosamente, está muy naturalizada. Y a eso está acompañado todavía normas
que afianzan aquello. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, las víctimas de violación, una víctima de violencia sexual, tiene básicamente, y en un ejemplo muy gráfico, tiene que llegar casi moribunda a un centro policial o a una instancia del Ministerio Público para demostrar que es un hecho de violación. A ese punto llega porque nuestra codificación así lo permite. El hecho de que hombres mayores tengan relaciones sexuales con menores o mujeres mayores con hombres menores, en lugar de agravarse la pena, se la disminuye a través de un tipo penal de estupro, porque nuestra legislación así lo establece. Y ahí yo quiero retroceder un poco en el debate que tuvimos en Bolivia hace años atrás con el Código del Sistema Integral Penal. Ahí hubiera habido un avance importante para poder ver que estos no se siga naturalizando y no se legalice de alguna forma. Pero si tú recuerdas, el debate político ha sido de choferes, médicos, sectores que se han impuesto en la sociedad, han generado nuevamente todo un discurso mediático donde lo que se podía avanzar en relación a las víctimas que hoy están saliendo en todos los titulares, pues no se lo ha hecho. En esa línea, como viceministerio, estamos haciendo seguimiento todavía a un proyecto de ley que tiene ya 2 o 3 años que prohíbe el matrimonio de menores, primero. Lo segundo, que adecúa los tipos penales de violación o los que están en contra de la libertad sexual para que se configuren o se estandaricen, cumplan estándares internacionales de derechos humanos, pero además que las conductas en contra de menores sean agravadas, no sean disminuidas a momento de establecer un hecho delictivo. Eso por un lado. Y por otro, es tratar de fortalecer nuestro sistema de protección. Tenemos, y Bolivia siempre ha sido reconocida como uno de los estados con mayores normas sociales de protección, en resguardo de las mujeres, en resguardo de las niñas, niños y adolescentes, pero lastimosamente ni el sistema de justicia ni el sistema de protección que esté en el ámbito municipal, departamental y nacional han logrado configurarse como sistemas que logren el cometido que teníamos allá hace 11 años con la 348 cuando se la promulgaba de erradicar las violencias, garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia, porque los aparatos que debieran haber hecho aquello todavía son muy frágiles, son muy débiles. En Bolivia, entre el 2023 y el 2022 se han registrado más de 25,000 casos en contra de la libertad sexual. 3 casos por día aproximadamente. O sea, mientras hoy estamos haciendo este programa, con seguridad hay menores, hay mujeres que están siendo vejadas o en sus casas o por gente de su confianza. Ese es el nivel y hay que afrontarlo así. En esa línea, ya como viceministerio, por un encargo especial que nos dio nuestro presidente, se ha procurado fortalecer este sistema de protección. Es decir, sabemos que los presupuestos no van a alcanzar siempre para lo que las leyes nos están pidiendo. Eso no implica que no cumplamos abiertamente, pero que al menos los esfuerzos que hagamos sirvan para algo, sirvan para que la víctima que está acudiendo a un servicio se sienta al menos escuchada y luego se sienta protegida y luego se sienta acompañada y luego se sienta que se ha hecho justicia en su caso. En ese punto hemos trabajado durante toda la gestión en el ámbito local, hemos ingresado ya a 256 municipios, hemos hecho el relevamiento de información de todos los servicios de asistencia a la víctima, no solamente el SLIM, la DNA, donde hay fiscalías, donde hay juzgados mixtos, donde hay un médico forense, donde hay una cámara GESEL. Todo ese relevamiento para hacer una propuesta que ya la estamos logrando implementar en aproximadamente 109 municipios, que es generar sistemas de protección desde el ámbito local, desde el municipio hacia el Estado central, donde todos asumimos un grado de responsabilidad en el marco de lo que señala la ley, pero claro y concreto. Entonces, esos ámbitos van a tener, yo me imagino que algún tipo de resultado la gente lo va a poder sentir un poco más, espero que para el 2025-2026, porque es un cambio de conducta, es la instalación de una articulación sistémica para que se pueda responder a la población. Y lo último, que Bolivia no cuenta con información oficial. Ahorita cuando yo les decía tenemos 25,000 casos contra la libertad sexual entre el 2023 y el 2022, es el dato que reporta el Ministerio Público.
El Ministerio Público solo tiene asiento fiscal en aproximadamente 106 municipios a nivel nacional, de los 339. Es decir, que es información que tiene grandes bolsas oscuras en donde o no se registra el caso, o la víctima no denuncia, o simplemente no se lo conoce, no lo tenemos. En ese punto hemos creado, ya estamos en el proceso de implementación de dos grandes sistemas. Uno es el RUPSI-PASE, que pasa de ser un registro, un Word, un Excel de información estadística, a un sistema de atención de casos, que nos va a permitir tener de los 339 municipios, de las 8 GAIOCs, de las 9 GATs del GAR que tenemos, información específica sobre las denuncias que se están recibiendo día a día. Ya hemos logrado, hoy hemos finalizado en los 9 departamentos el proceso de implementación, hemos llegado a más del 50-60% de municipios a nivel nacional. Vamos a hacer nuestro tercer ingreso en estas otras 2 semanas y a partir de noviembre, y lo anuncio desde el 1 de noviembre, todos los municipios, todas las gobernaciones en el marco de la 348 y la 548, bajo responsabilidad funcionaria, tienen la obligación del uso del sistema del RUPSI-PASE y del sistema de información de la niña y niño adolescente en sus 3 módulos: defensorías de niñez y adolescencia, derecho a vivir en familia y sistema penal para adolescentes. En este punto, el ente rector, a 11 años de la 348 y 10 de la 548, está firmemente decidido a hacer seguimiento 1 a 1 en los municipios, 1 a 1 en los departamentos, porque necesitamos, con lo poco que tenemos, dar una respuesta más cualificada a las víctimas. No podemos seguir dejándolos en cifras estadísticas o en la atención de 1, 2 o 3 casos cuando tenemos más de 25,000 en 2 años. Bueno, queremos dar la cordial bienvenida a Efraín Moyo, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, quien se suma a esta mesa de diálogo. Adelante. Hermano Rubén, muy buenas tardes. Pues a todo el Estado plurinacional, a lo largo y ancho de nuestros 9 departamentos, con Jamás Caltabañán, pues con el saludo de la Confederación de Campesinos, hermano. Muchas gracias. Bien, está el doctor Aldo Michel. Bienvenido, doctor. Gracias por llegar al programa Dialogando con el Pueblo. Toda mi disposición para atender esta temática de interés nacional en la pluralidad y en este espacio de información democrática. Bien, doctor, hemos estado hablando ya del tema en cuestión, por lo que le hemos invitado a usted. Decía a un inicio que el Tribunal Sexto de Sentencia de la Ciudad del Alto, en el caso denominado Golpe de Estado 1, ha determinado en las últimas horas apartar del juicio iniciado el pasado jueves a Yanine Áñez bajo el argumento de que no puede ser juzgada en 2 veces por el mismo delito. Sin embargo, se dice que se ha presentado una apelación para tratar de aclarar esta figura. Pero nos gustaría que usted nos haga comprender qué es lo que está sucediendo, cómo comprendemos este hecho. A ver, en rigor de verdad, el tribunal juzgador, en realidad el juez de sentencia, donde está radicado, que es el juzgado anticorrupción en La Paz, en la ciudad de La Paz, no ha tomado en cuenta una serie de aspectos que ya se han cursado además por procedimiento, por norma, por notificaciones, etc. Lo lamentable es que, no obstante que tardíamente, porque este proceso ha estado radicado hace 4 meses ya, convoca audiencias y obviamente de manera sorpresiva, en la primera audiencia, da curso a un incidente y a una objeción presentada por los abogados de la señora Áñez, que en rigor de verdad es el anuncio de otras subsiguientes. A ver, esta condición de observación de incidente que va además a pretender la desestimación del procesamiento de la señora, puede ser el inicio de otras acciones subsiguientes en el caso de Camacho, Pumari y otros. Ya el pasado lunes, en las audiencias, hemos visto la presencia campeante del señor Carlos Mesa y Tuto Quiroga, ¿no? Personalidades políticas, entre comillas,
que son responsables del golpe de Estado de 2019 como los imputados, como los procesados, Pumari, Camacho, Áñez, etc. Pero han estado en una condición además de accionar político, pregonando que este proceso era un circo, incluso desafiando, descalificando la condición del juez juzgador, del juez de sentencia en esta condición, y expresando además que por vicios este proceso debería ir por otra vía, enarbolando algo tan carcomido, tirado al piso como es el juicio de responsabilidades de privilegio. En este escenario se retornó a las audiencias el pasado 17, ayer, y hemos visto con sorpresa que el primer incidente que se presenta no solamente es admitido, es asumido por el juez, por una condición que es absolutamente contradictoria, diferente. La argumentación de la señora Áñez a través de sus abogados es que no puede ser juzgada por un mismo proceso, es decir, por un mismo caso, por un mismo delito en dos procesos. Cosa absolutamente distante, diferente. En el proceso Golpe 2, la señora Áñez ha sido juzgada por incumplimiento de funciones y evidentemente por una figura de terrorismo y por violar la Constitución. Este proceso tiene más de 4 tipos penales que por vinculación, por relación, tienen que ver con hechos mucho más graves, nuevos no solamente en la estructura de la tipología, sino en la prueba documental, en la testifical, etc. El segundo elemento es pues técnico de norma. La señora Áñez, desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, tenía el plazo suficiente para plantear cualquier objeción, cualquier observación, es más, impugnar o presentar algún incidente en esta naturaleza. El plazo se venció. Hay un tercer elemento, además. Los abogados de la señora Áñez, yo digo y lo quiero decir con claridad, en una actitud casi confesa, con la seguridad de que el juez les iba a admitir este incidente planteado, ¿no? Hacen esta observación y bajan la acusación formal de la Fiscalía. Es la acusación formal de la Fiscalía, en todo caso, que dice que repite esta forma de juicio, tomando en cuenta que la señora ya respondió, etc. ¿No? Hay que decir con claridad, el Ministerio de Gobierno no se querelló contra la señora Áñez, tampoco se querelló, tampoco planteó denuncia la Procuraduría, y en este orden quedó el Ministerio Público. Pero esos abogados, encabezados por el doctor Camacho, creo, y no sé quiénes, en su afán permanente de impunidad, de desestimar, de obstaculizar el proceso, no toman en cuenta que en la acusación particular directa y en la principal, porque es el desencadenante de la denuncia principal de la exdiputada Lidia Patí, ¿no? Ellos aceptan y no bajan esta acusación formal, es decir, no objetan, la cual está vigente. Por lo tanto, todos los tipos penales, las acciones, la acusación formal, demuestran, están en la mesa, están vigentes, no han sido desestimadas, no han sido bajadas, y debe proseguirse el proceso contando con la presencia de la señora Áñez en calidad de acusada. En el otro orden, el juez tiene que tomar en cuenta que han presentado tardíamente, tuvieron hasta el 8 de octubre, y presentaron el 17. Sería gravísimo que el juez mantenga esta actitud, esta condición, que a todas luces, y yo quiero decirlo con claridad, lo hemos dicho ayer y hemos adelantado al día lunes, ya nos da alguna confirmación de la posibilidad de que el juez esté implicado, tenga la intención, o de repente ya lo hizo, de coludirse con los procesados para favorecer esta condición. Ayer ha sido, por decir un término menor, escandalosa la actitud, el comportamiento jurídico del juez. Muy bien, perfecto. Efraín Moyo. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari van a continuar siendo enjuiciados por haber provocado violencia, protesta, quemas de oficinas en el Tribunal Supremo Electoral en algunas capitales, como en Potosí. ¿Cómo evalúa la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
este juicio les hemos estado observando, han estado vigilando en las últimas horas este hecho. Bueno, hermano Rubén, a la cabeza de la Comisión de Justicia de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos se ha hecho un seguimiento de este proceso en el cual, con el caso del golpe de Estado. Y creo que esto es menester poner en el punto fundamental, ¿no? Se ha hecho un daño económico, político y social, diríamos, a la sociedad boliviana del Estado plurinacional. Y en ese hecho tiene que pagarse de acuerdo a lo que significa, se dice, de acuerdo a las medidas que las instancias pertinentes los exigen. Yo sé que la Comisión de Justicia está impulsando también, apoyando este juicio, que de forma transparente, de forma ágil, se avance, porque lamentablemente con la chicana jurídica se ha detenido el proceso en determinados momentos. Y creo que es esto lo que la Comisión tendría que explicarnos. Nosotros vamos a pedir un informe, si bien diremos estamos nosotros apoyando ahí como a la Comisión, la Confederación está pendiente de este proceso que está llevando adelante por los daños y humanos que se ha hecho, digamos, a la población boliviana. Perfecto. Martín, el golpe de Estado 2019 no solo ha quitado el derecho a la educación de las y los bolivianos, sino que ha afectado también a la salud, a la democracia y, claro, a la economía. Los bolivianos, con actos, por ejemplo, que recordamos un hecho de corrupción en la compra de respiradores, en plena situación complicada de los bolivianos cuando hemos estado pasando pues el problema de la pandemia de la COVID. Económicamente, ¿cómo ha afectado y cómo tú ves este hecho que se ha iniciado el pasado jueves? En primer lugar hay que decir que Bolivia, en vez de crecer, ha decrecido, ha entrado a una sección de crisis. Ha pasado de un crecimiento estable a un menos 8%. ¿Eso qué significa? Que ha habido un mal manejo del tema económico en este gobierno de años, muy discrecional. También se puede ver que muchas empresas estatales han sido víctimas de la corrupción. Tenemos Entel con Elio Montes, ¿no? Que este señor no ha pagado nada, sigue en Estados Unidos y se lleva mucho dinero. Yo me acuerdo que ha dejado $100,000 a las comparsas en Santa Cruz en el tema de carnavales, ¿no? El señor Elio Montes. Después se tiene el caso del presidente de Yacimientos, de YPFB. Él también ha entrado en un juicio precisamente por desfalco a la empresa estatal en el tema de alimentos y en el tema de viandas para los trabajadores, que se hace un sobreprecio. También se tiene otro caso, que es el del Ministerio de Defensa con el señor López, casi $5 millones. El señor López se encuentra prófugo ahora en Paraguay, si no me equivoco. El señor López tiene una empresa que es en Lola Producciones, que es en Santa Cruz, que es una empresa de su propiedad, que trabaja actualmente, sigue funcionando, dando servicio a un montón de medios. Pero fuera de todos esos ejemplos que te muestro, vemos que ha habido una degradación de la economía boliviana, ha habido un manejo discrecional, algo que es paradójico porque en todo el gobierno anterior han criticado que el mal manejo económico, cuando ellos entran, destrozan la economía, la destrozan, la desbaratan con una sola finalidad. La finalidad era recapitalizar las empresas, era llegar, porque te acuerdas cuando Willy Rojo entra al gobierno, implementa la ventanilla única de comercio exterior, pero se olvidó poner a las instancias que participan en esta ventanilla única, algo contrario que pasó en el gobierno de Arce. En el gobierno de Arce se implementa el BUCE, la ventanilla única de comercio exterior, con todos los actores. En este caso no, y tuvo un sobreprecio de $70 millones. Estamos hablando de que en cada instancia que se hizo en este gobierno hubo actos de corrupción. También se tiene que decir que en este gobierno la idea era vender las empresas estratégicas del Estado. ¿Para qué? Para generar lo que están proponiendo ahora los neoliberales. ¿Qué se propone? Proponen dos cosas. Uno, como los famosos 100 días de Doria Medina, ¿no? Uno es liberar el Estado del gasto público. ¿Saben qué significa eso? Es sacar todas las empresas del Estado a manos privadas. Dos, buscar financiamiento externo. ¿Quién te puede dar $12,000 millones en
así en un momento súper rápido, el único es el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué significa eso? Que el Estado ya no va a poder ser parte de ninguna participación productiva y va a tener que priorizar la deuda externa antes que el crecimiento del país. Y eso no te dice Doria Medina. Y el tercer paso que plantea Doria Medina, plantea la reconformidad de hacer el sistema financiero. ¿Para qué? Para generar dólares. ¿Qué quiere decir eso? Los créditos en bolivianos transformarlos en dólares. ¿Y eso qué significa? Que todos los créditos que tenemos alrededor en bolivianos, que es el 99%, se dolaricen. Entonces significa que todo el sistema financiero, todas nuestras monedas va a caer y el sistema financiero se va a hacer feria. No se va a dañar el sistema financiero, pero todos los que tenían deudas en bolivianos, las grandes empresas, van a pagar la mitad. Y eso va a ir en contra de todos los bolivianos. Ese es el plan de los 100 días. Ese es el plan de los 100 días. Entonces estamos hablando que quieren replicar lo que querían hacer con Yanine Áñez, con propuestas ahora para el 2025. Es muy complicado lo que se viene. Es muy complicado porque están tratando de mostrar una figura de crisis a un malestar económico. En una figura de crisis teníamos en el gobierno de Yanine Áñez porque había desempleo altísimo, 12%, teníamos decrecimiento y teníamos un gasto del Producto Interno Bruto, o sea, de las reservas internacionales netas, que en 8 meses ha llegado a $1.700 millones, sin contar los $100 millones a fondo perdido que Marinkovic le ha entregado a Díaz Salek, al de la CAO, y le ha dicho, por los daños perdidos por el COVID, le ha entregado $100 millones. Nadie sabe de esa plata. Y era una plata que venía del BIP, del Banco Interamericano de Desarrollo, que le otorgó en 3 días a Marinkovic. En efectivo, estamos hablando en efectivo, no estamos hablando. En 3 días salió del BIP a Marinkovic y de Marinkovic a Díaz Salek. Entonces, estamos hablando de temas aún más graves de lo que ha pasado en este gobierno y lastimosamente vemos, como explicaba bien el doctor, vemos que las chicanerías, vemos que la justicia y vemos que se olvidaron al final de los caídos, de los muertos, se olvidaron de todo el daño que se hizo en el COVID, de mucha gente que murió por temas de salud, por culpa del manejo discrecional del Ministerio de Salud. Yo he tenido en mi familia 3 víctimas que han muerto porque no había atención médica. Entonces estamos hablando de eso y también se los debería juzgar por ese tipo de implicancias, porque no han podido atender ni sanitariamente a la gente, no les han podido dar ni una curita. Y vemos el accionar de otro gobierno que ha generado, que lo primero, pruebas rápidas, vacunas, ha refinanciado el sistema de salud. Y todo eso se pierde, se diluye, porque no hay una comprensión de la gente, de la parte legal, del daño que han ocasionado estos 3 personajes. Ayer yo me he indignado al verlos de ir. Me he indignado en el alma, como se han de indignar un montón, millones de bolivianos. Porque vemos que ahí la discrecionalidad de la justicia. Vemos que la chicanería puede reinar sobre hechos concretos de muertes, de daño económico al país. Y creo que eso hay que cambiarlo. Creo que esa es la segunda etapa que hay que cambiar nuestra justicia para pedir justicia para todos los bolivianos. Perfecto. Viceministra, ¿quiere hablar sobre el particular? Yo tengo una consulta aparte que tiene que ver con su área. Pues resulta que en una lucha pacífica que he estado escuchando contra la violencia de las mujeres, gracias a una iniciativa de su viceministerio, lleva adelante o está llevando adelante un segundo concurso sobre el tema con la participación de empresas en 3 categorías. Creo que tiene que ver con un sello y hasta el 31 de octubre pues se deben inscribir el sello 348, creo que es así. Me gustaría que nos hable sobre este particular porque le he escuchado hablar sobre este tema también. Gracias, Rubén. Pero previo, creo que es importante que se resalte lo que decía hace un momento Martín, ¿no? Esa risa burlona de estos personajes que en el caso particular de Áñez ha sustentado su gobierno en muerte y en terror. Y que Camacho, si ustedes recuerdan, cuando renuncia el expresidente Morales, sale un video donde él pide que nadie se desmovilice, no bajen la guardia, esperen.
¿Qué querían que espere? Querían que se ejecute la otra parte del plan, que era mantener en zozobra a toda la población. Ustedes recuerdan las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp. Eso no fue 2 o 3 guerreros digitales, no, eso fue todo un entramado de planificación que no se lo dice. Lo que hizo Camacho con esa convocatoria, que nadie baje la guardia, fue mantener en una situación de zozobra. Eso es terrorismo. Y sobre eso se montó Áñez para poder gobernar. Sobre la idea de que como nos íbamos a enfrentar entre los civiles, entonces ella quería hacerse la buena, sacando tanquetas a matar gente. Y ahora, verla reírse, a mí igual me ha indignado muchísimo, porque uno dice, ¿quién más tiene que decirle a ella que es una asesina? O sea, ¿quién más? Si el máximo poder en el caso de Bolivia para hacer justicia es nuestro sistema judicial, traducido en un juez, en una fiscalía, en quienes son encargados en la fiscalía particularmente, que es encargada de la persecución, y ellos se ríen, pues para mí es una demostración de una impunidad que lastimosamente todavía les abriga. Y aquí no es un tema partidario. Yo creo que la población después se dio cuenta de que había utilizado su miedo para justificar y para que nadie levante la voz cuando había ingresado a masacrar en la zona sur. Para que luego no tuvo ningún tipo de miedo, con la misma sonrisa con la que le veíamos en Vivir la Justicia, ingresaba a masacrar en Sacaba. Y con la misma sonrisa ingresaba a masacrarse en Cata sin que ningún medio de comunicación, agrupaciones, grupos sociales se manifiesten o digan algo en contra. Esa sonrisa es su victoria. Y aquí la población tiene que hacer, o sea, más allá, reitero, de lo partidario, han utilizado el terror y el miedo para no decirle nada en su momento ante los asesinatos que estaba cometiendo, ante los masacres que estaba ejecutando. Y aquí es realmente un severo llamado de atención. Todo este tiempo, particularmente este año, ha habido mucho cuestionamiento, al igual que los otros años, pero con mayor fuerza, a qué está haciendo el sistema judicial. Sí, yo digo en facilito, ¿no? Todos en el sistema de protección en relación a violencia de género, todos tenemos una misión, policía, Ministerio Público, SLIM, todos, finalmente es garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Cuál es al final el final último de la Fiscalía? Llevar procedimientos, responder notificaciones, no, es acceso a la justicia. Es lograr que estos hechos no se naturalicen, no queden impunes en nuestra población. Yo comparto esa indignación de Martín, de Aldo, porque duele que nos haya costado tanto. Lo que dice Martín yo lo agravaría. Todos los delitos de cuello blanco, o sea, toda la plata que se han robado, ha significado que a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, no les llegue el oxígeno. No les llegue, no puedan ingresar, no tengan un cupo para ingresar a un hospital de segundo o tercer nivel. Eso ha significado. Entonces, las muertes que tiene particularmente Áñez no solamente son las que ha ejecutado en las masacres para sostenerse como gobierno, sino las que después, por robarse la plata, ha impedido que la gente pueda acceder a servicios. Entonces, creo que eso es importante para denotar y reitero, es un llamado de atención a quienes al final del día, pues son los encargados de dar justicia a la población. Entonces creo que yo con eso sí culmino. Y bueno, en el otro tema que es totalmente ajeno, sí. Y creo que voy a parecer un poco fuera de foco, pero bueno, la lucha contra la violencia de género, les decía, requiere todavía articular un sistema, requiere que todas las instituciones nos pongamos en el mismo lado, que la familia le hagamos un cuestionamiento real. Yo de verdad, Rubén, te pido, hay que tener un programa específico sobre el rol de la familia en Bolivia, con datos, ¿no? ¿Qué nos está arrojando? Niños violados, niños abandonados, menores en centros de privación de libertad. Eso es responsabilidad directa de la familia, pero bueno, hay otros actores que también tienen que dar soporte, porque solo el Estado, solo las instituciones no vamos a lograr frenar esta pandemia de feminicidios, esta pandemia de violencias. Y ahí el gobierno nacional ha creado un sello empresarial, el sello Empresa Comprometida
con una vida libre de violencia. Este año estamos en la segunda versión. La gestión 2023 hemos alcanzado a 24 empresas que se han postulado a nivel nacional, gran parte de Santa Cruz, de La Paz, más del 50% de participación de empresariado privado. Las categorías en facilito, bronce las que tienen mínimamente reglamentos, normas internas, plata las que hacen trabajos de prevención con su personal y además hacia la comunidad, y oro que son las que hacen algo innovador. Y aquí yo siempre voy a permitir hacer un poco de publicidad porque el sello, el Decreto Supremo 4779 así lo instruye. El año pasado en oro ganaron 2 empresas en particular que me gusta reconocerlas. Una fue Inti, que tiene un programa que es Valórate. Inti ha hecho algo que no lo hemos hecho como Estado. Yo lo admito abiertamente porque realmente es algo para reconocer. Inti tiene información sobre violencia de género en braille, de distribución masiva. Claro, yo cuando lo he conocido decía, pero si nosotros, o sea, yo no conozco un solo SLIM, una sola gobernación, nosotros como bio no lo tenemos, o sea, no tenemos esa capacidad porque es costoso. Pero Inti lo tiene y distribuye, tiene una focalización para mujeres con discapacidad visual. Entonces me ha parecido muy interesante. IFA en Santa Cruz, otra farmacéutica, tiene un programa que apoya a sobrevivientes de violencia sexual en particular para que puedan continuar con sus proyectos de vida. Claro, y uno dice, había habido en Bolivia empresas que desde sus pequeños sectores, con sus esfuerzos, algunas con más o menos dinero, que han estado haciendo pues grandes cosas. Ahora hemos vuelto a lanzar nuestro sello, nuestro concurso. Vence el 31 de octubre a todas las empresas públicas y privadas del país que están haciendo algo en contra de la violencia de género, están haciendo algo en prevención, apoyo, acompañamiento desde el sector empresarial, pues convocadas para presentar ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, reitero, hasta el 31 de octubre, empresas públicas y privadas. El 25 de noviembre vamos a dar a conocer cuáles son las ganadoras. Muy bien, le agradezco infinitamente, viceministra de Igualdad y Oportunidades, Nadia Alejandra Cruz. De verdad, muy gentil, se ha quedado más de lo que hemos pensado, pero me encantó, de verdad. Mi agradecimiento profundo. Nos vamos a un corte y luego retornamos. Muy bien, estamos en el programa Dialogando con el Pueblo a través de la Repatria Nueva, el sistema de radio de los pueblos originarios y la gran cadena, además, de medios de organizaciones sociales, el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo. Estamos hablando de dos temas, en realidad de 3 hemos hablado también de la paz, le comento, querido doctor, porque estamos en el mes aniversario de la paz, de fundación de la paz, que este 20 estábamos cumpliendo 476 años de fundación, ¿no? Entonces, Martín me decía, yo tengo una inquietud, quiero hablar un poco de tema económico, a la paz nos hace falta, hemos hablado del el Pozo Mayaya, que de pronto ayuda pues a los paseños. Pero esta inversión extranjera que tú señalabas, que tienes una información importante, que sin duda va a ayudar en momentos complicados, cuando de pronto estamos viviendo bloqueos de caminos, que afecta a los bolivianos por el tema del diésel, la gasolina, pues este tema de una noticia que tiene que ver con mejorar la economía de los bolivianos, sin duda que es importante. Adelante. En primer lugar, los va emitiendo cotidianamente, ¿no? Estos bonos han sufrido una caída. Ya estamos hablando por los constantes asedio político que ha vivido el país. Esto ha generado una mala visión de la parte de los inversionistas extranjeros hacia el país. Y recordemos que la falta de la aprobación de la ley de oro ha provocado aún que estos bonos no crezcan en el tiempo. Y esto ha generado como se queden estáticos y no recibir esa inversión directa extranjera. Pero desde la aprobación de la ley del oro hasta ahora, en primer lugar, Berkeley, que es un banco inglés, ha recomendado a los inversionistas extranjeros ya hace 3 meses atrás,
comprar los bonos soberanos bolivianos porque con el texto que decía Bolivia está trabajando con oro. Y eso significa que Bolivia está generando muy rápidamente el crecimiento de sus reservas internacionales netas. Y esto se comprueba con el crecimiento que hemos tenido a 1.900 millones de dólares dentro de las reservas internacionales. Ahora, después ha habido un estancamiento por el golpe de Estado, fallido y los constantes asedios políticos que se ha vivido por esta nueva oposición encabezada por Morales, ¿no? Pero ahora, cuando vemos el ciclo económico y la proyección que tiene el Ministerio de Economía a través del Estado, que ha generado un diálogo entre el aparato productivo, un diálogo para generar mayores exportaciones, un diálogo para generar mayor inversión dentro del país, reducir aranceles para generar mayor productividad, el tema de control de fronteras, un directo ataque al contrabando para que éste pueda no lastimar tanto a las empresas nacionales y tampoco al poder adquisitivo de los bolivianos con la entrada o salida de productos. Todas esas medidas económicas que ha tenido el Estado desde la implementación de la liberación plena de exportaciones, reducir tramitologías para el beneficio del comercio exterior, todo eso está dando frutos porque nuestros bonos soberanos el día de hoy han crecido de 3.5 centavos a 60,2 centavos. ¿Esto qué significa? Significa que van a entrar muchas divisas, bastantes divisas a nuestro sistema financiero, a nuestras reservas internacionales, a nuestro Banco Central de Bolivia. Y esto va a permitir aliviar un poco esta demanda o esta sobredemanda o la falta de divisas que hay en el Estado, que hay en el país, porque van a entrar directamente sin que pasen por la Asamblea Plurinacional. Recordemos que en la Asamblea Plurinacional, para dañar la gestión económica, tienen un botín de 1.000 millones de dólares que se encuentran estancados y incluso no han aprobado ni siquiera los 250 millones de dólares del BIP que era para combatir los incendios, y el de 75 millones de dólares que han aprobado lo han aprobado con condiciones. Entonces, ojo que este dinero va a ayudar principalmente a la falta de liquidez y está generando una mirada positiva de los inversionistas, algo que sí se debería lograr. Dentro de Bloomberg dice que es por lo que está pasando con el señor Morales, esta llamada de la justicia, señor Morales, pero yo creo que Bloomberg tiene una mirada muy chicata de Bolivia, porque el proceso económico que está viviendo Bolivia es muy interesante. Tenemos países en la región que los precios se han encarecido al 70% de los alimentos. En Bolivia no ha pasado eso. Los procesos inflacionarios de la región están por encima del 13.8%. En Bolivia no ha pasado eso. Tenemos un proceso inflacionario, pero este proceso inflacionario hubiera sido más reducido si no hubiéramos tenido una excesiva politización electoral antes de tiempo. Entonces, al ver que nuestros bonos han crecido, esto es un punto para el modelo económico, es un punto para la gestión económica y sobre todo es un punto porque los bolivianos, los productores, los emprendedores y todo el apalancamiento del Estado a la producción boliviana está dando frutos con el crecimiento de nuestros bonos soberanos, queridos Ben. Muy bien, perfecto. Tienes una entrevista, me decías. Con mucho gusto, Martín. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entiendo que vas a retornar. Así es el dialogando con el pueblo. No hay problema. Muy gentil, Martín. Muchas gracias. Bien, vamos a retomar nosotros el tema con el que hemos arrancado a un inicio y tiene que ver con este golpe de Estado 2019. Doctor Michel, para comprender también, para ayudarnos a entender, se habla de un juicio de terrorismo, de la toma del poder por la fuerza, se habló de genocidio. ¿Por cuántas, de qué se inicia los juicios a estas tres personas, a Yanine, a Marco Antonio Pumari y también a Luis Fernando Camacho? Porque hay una que dice que ya se ha llevado adelante y que ahí Yanine tendría 10 años, habrían sentenciado, pero hay otras por las que también tienen que iniciar un proceso. A ver, coméntenos aquello. A ver, de inicio la investigación se posesionó y se abrió a partir de la denuncia de la exdiputada Lidia Patti por varios tipos penales. El principal, actos de terrorismo, posesionados a partir de haber
desatado el golpe con la conformación de grupos irregulares, incitación a delinquir, con la quema de sedes sindicales, de domicilios de dirigentes del MAS, de autoridades, de gobernadores, con secuestros, etc. Una cadena de hechos que se acomodan e ingresan plenamente en el tipo penal de acciones de terrorismo. Hubo incitación a delinquir porque los principales promotores del golpe, el caso del señor Camacho, el caso del señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga y otros, públicamente exigieron a la gente salir a las calles, efectuar acciones sobre la base del desconocimiento de la voluntad popular, desconociendo las elecciones. Pero es más, señalaron con claridad que el objetivo era derrocar al gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Una condición absolutamente, en su tiempo, sediciosa, conspirativa, pero que por las acciones iban a un ámbito de terrorismo de Estado. En tercera instancia, ha habido un cohecho activo, porque no olvidemos que además el señor Camacho, de manera pública, una vez que consuman el golpe, dice que su padre llegó a un arreglo con militares, con policías, que se convirtió además en la no salida de los militares a defender un régimen constitucional, un gobierno constitucional como el del presidente Evo Morales. En segunda instancia, este acuerdo, entre comillas, ya se determinó por la investigación, que suscribieron la familia Camacho y otros con militares corruptos, sirvió también para que los militares salgan a los caminos y a las calles a matar en Sencata, Sacaba, Guayani, El Pedregal, Montero, Betanzos. Finalmente, esta incitación, esta tentación llegó a un grado de tentación e incitación a tropa militar, a militares, que también está penado. Esta es una condición que la manifiestan abierta y de manera pública. De ahí desprende el accionar del comandante Williams Calimán y una veintena de oficiales del alto mando que le acompañan pues cuando emplaza al presidente constitucional Evo Morales a que renuncie. Posteriormente los veremos ya en acciones represivas. Y finalmente pues está el uso de bienes del Estado, porque en medio, para la comisión de estos delitos, de estas acciones para el golpe de 2019, salieron tanquetas, pertrechos, gases, se movilizó a la policía, los policías se amotinaron, usaron vehículos motorizados, la infraestructura inclusive medios económicos, sí, claro que sí, hay un costo. Entonces, en este marco, el Ministerio Público inclusive podía ir a otros tipos penales por vinculación. Eso dice la norma. Yo no entiendo por qué no se está procesando, ¿no?, la conformación de grupos irregulares armados, porque los ejecutores de estas acciones de terrorismo fueron pues los grupos paramilitares como Resistencia Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, Kilómetro Cero en La Paz, el grupo CONADE encabezado por Waldo Albarracín y otros. Este es el paquete que derivó además en la posibilidad de que se investigue, se impute y se procese no a 3 ni a 8 personas, eran 32 los investigados, que debieron convertirse en la mayoría en sindicados. Ahí nace un defecto de la acusación formal y de la conducta y del accionar del Ministerio Público, que comprimió, ha reducido la acusación formal a la responsabilidad de 8 personas. Es irrisorio, pues, ¿no?, pensar que todo ese escenario de terrorismo de Estado lo ejecutaron 8 personas, esencialmente porque no están, lo digo con claridad, incluidos, imputados, procesados, no figuran en la acusación formal el señor Carlos Mesa, el señor Jorge Quiroga Ramírez, Ricardo Paz, Doria Medina, Luis Revilla, Juan Carlos Núñez, Roberto Moscoso, Ricardo Centellas, otros que por lo menos en una veintena deberían asumir su responsabilidad sobre la comisión de estos delitos a partir de un hecho flagrante, confeso, la reunión de la Universidad Católica. Este es el paquete
que se ha resumido en estos 4 tipos penales que se implementan ahora y que lamentablemente ahora por la debilidad de esta acusación formal está siendo pues bajado, está siendo afectado en procura de impunidad. La muestra más insólita, la muestra más flagrante, descarada de esta acción es la pretensión del juez para apartar a la señora Áñez del proceso, cuando la señora Áñez, por beneficio, tiene un concurso directo después de los resultados del golpe. Es más, la señora Áñez no es un angelito que no supo qué pasó hasta el momento en que llegó a La Paz. Supo perfectamente que había un proceso de conspiración. Se coludieron con Mesa, con su asistente inmediato, el señor Ricardo Paz, hablaron con Doria Medina, con todos. Participó el comandante de la Fuerza Aérea para enviarle avión, para trasladarla. El comandante de ejército le brindó seguridad, le brindaron transportes, para que llegue a la Asamblea Legislativa, se autonombre como senadora y posteriormente se autonombre como presidenta del Estado. Muy bien, perfecto. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que ha estado permanente, coincide en esto que está señalando el doctor Michel, que deberían haber otros procesos, por ejemplo, con grupos irregulares armados. Efectivamente, había 2, ¿no es cierto?, hasta 3, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Han llegado de Cochabamba y de Santa Cruz armados. Y efectivamente, por más recuerdo, el doctor, claro, ellos han tenido que pernoctar en la universidad. Es Waldo Albarracín, quien, y en su momento también preguntaban y decían de dónde vienen los recursos económicos, porque no era pues gratis, nada, ¿no es cierto?, para alimentarles y todo aquello, el tema logístico. Efraín. Hermano Rubén, creo que coincidimos, digamos, en muchos de los hechos y del análisis que hace el abogado Michel. Creo que es en esto pertinente, ¿no?, mostrar de cómo ha sido durante todo ese golpe, ¿no?, el genocidio que ha habido con grupos paramilitares instituido a partir de estos grupos armados que han traído, digamos, desde Santa Cruz, de los grupos armados más creados dentro del mismo ejército y la policía. Bueno, que esto han traído, pues, han impedido, digamos, que la población boliviana se rebele ante estos hechos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este momento lo que dice Aldo es cierto. Hay 8 que han sido tipificados, están siendo juzgados. Sin embargo, ¿dónde están los que han sido parte de cómplices de este acto de terrorismo, de este golpe de Estado que ha habido? Es lo que está pasando en este momento con el Chapare. En el Chapare, Evo Morales aparece como la figura al cual se le está haciendo un proceso por el tema de estupro y trata. Pero ¿y dónde está el entorno que ha participado de esto? Estamos hablando de Andrónico, estamos hablando de los exministros, de los exdiputados, que hoy campante hablan queriendo defender. Pues, es la misma figura. Cuando tienen el poder de la justicia, definen y deciden en contra del pueblo boliviano. La justicia sirve simplemente a propósitos de grupos de poder y no del pueblo en general. Y creo que en el tema del golpe de Áñez se tiene que ampliar más el tema de a quiénes más se les tiene que procesar y hacer una lista grande. La memoria no es corta, el pueblo boliviano está exigiendo más justicia sobre este tema y creo que en la medida que avance las investigaciones, seguramente se va a hacer una ampliación de todo esto, porque no se ha quedado aquí. Es cierto también un hecho, la historia lo escriben los vencedores, dicen. Esta historia se lo ha querido callar, apagar a partir de la distracción política de un grupo de poder. Y creo que ahora estamos empezando a volver a abrir estos hechos, estos actos que han habido durante todo este pequeño periodo en el cual lamentablemente nos ha mostrado que la justicia simplemente sirve a un grupo de poder y no al pueblo en general. El pueblo en general lamentablemente no tiene justicia porque primero no tiene poder político, no tiene un poder económico y no está siendo beneficiado en este sentido. Bien, doctor Michel, usted ha estado haciendo un seguimiento, ha estado trabajando con los afectados de Sencata. ¿Van a sostener alguna reunión de evaluación en el curso de estos días
porque se va a retomar el caso el próximo jueves 24, entiendo. Además, ya existen voces que dicen, hay una chicana de abogados, esperemos que esto avance, porque son 60 días que tienen que cumplir para arrojar ya resultados sobre este particular. Pero también nos hemos enterado de que el próximo lunes, por ejemplo, Evo Morales dice prestar declaraciones de manera virtual. Entonces, ¿en qué condiciones, bajo qué argumentos debe prestar estas declaraciones en este golpe 2019, caso 1? Incluso se habla del ex ministro Lima, que también tendría que declarar. ¿Conoce algo sobre el particular? A ver, nosotros como Comité Impulsor de Justicia hemos invocado la presencia de todas las víctimas múltiples existentes, porque no se trata solamente de los muertos, hay heridos, hay perseguidos. 1.500 ciudadanos bolivianos han sido encarcelados durante 10, 11, 8, 11 meses. Y esta condición además tiene que ver también con quienes han sido perseguidos, torturados. El caso de la señora presente aquí que estuvo prestando testimonio, la señora Lorgia Fuentes y otros. Ese es un primer elemento que tiene que motivar el reaglutinamiento, el concurso de todos. Nosotros ya hemos recibido pronunciamientos, apoyo del Comité Cívico de la Ciudad del Alto, pero esperamos la concurrencia de todos. Ha habido un vaciamiento de convocatoria, lamentablemente. Aquí no hay un secreto. Estamos viviendo un momento crítico, institucional y políticamente. Y esto ha repercutido. La gente no se ha movilizado y esto engorda, enriquece, fortalece la condición impune de los golpistas, particularmente de los principales, pues Tuto Quiroga, Carlos Mesa. Están haciendo cuenta, ya se están frotando las manos, se están afilando los colmillos, porque ya se creen candidatos. Están apuntándose en la perspectiva de retomar no el gobierno, el poder, y no han descartado la vía conspirativa del golpe. Entonces es necesario, bajo este clamor popular, que todos nos movilicemos. Es una sola trinchera, pues. En este momento no podemos clasificar víctimas, sectores sociales o quienes están en este momento a favor o en contra. Todos hemos sido víctimas del golpe, para empezar, porque no correspondía ni constitucionalmente en norma, ni históricamente, pues, cómo se va a promover un juicio de privilegio para la señora sin que esté aprendida, sin que se garantice su presencia. Y es más, esencialmente, el gobierno de la señora Áñez nunca fue constitucional, surgió del autonombramiento. Hay un hecho ya juzgado, es el proceso golpedoso que demostró esto. Todo el gabinete, la gente que ha sido perseguida, han sido víctimas de este proceso. Han sido así igual que los dirigentes sociales, de sectores sociales han sido perseguidos, pero el expresidente Evo Morales es la primera víctima. Además, su punto de vista, su posición, etcétera, que yo estimo, además, no ha variado pues en esta condición porque ha sido objeto, además, de una persecución, de una intención absolutamente velada en el golpe de Estado de 2019, que se instaló en un proceso conspirativo que no se desarrolló en noviembre de 2019, sino que tiene una data por lo menos de unos 6 meses antes. En esa condición debe concurrir, y debe concurrir cualquiera de los de las ex autoridades, ex dignatarios de Estado que han sido, lógico, vamos a hacer un plano general. Yo diría que casi todo el gabinete pues, del presidente Evo Morales ha sido víctima de la persecución. Eso es cierto. El ministro de Hacienda, de Economía, el ministro de Gobierno, etc. En su diferencia, cada uno tendrá su versión, su visión de los hechos vividos, ¿no? Yo he estado con César Navarro, ha escrito un libro, ha hecho un seguimiento sobre las denuncias falsas de fraude. Tendrá que ver la señora Vilma Lanoca también, que ha sido recluida. Habían 4 ministros en la Embajada de México que han sido perseguidos, acosados permanentemente por la policía, por el ejército. Se ha llegado a extremos, querían intervenir la embajada, violando convenios internacionales. Ha sido un escenario sumamente crítico, pero yo cierro esta parte invocando
al concurso unitario de todos, absolutamente de todos. Porque esta impunidad de la cual están gozando los principales responsables del golpe, ojo, se puede convertir en el retorno de los mismos al poder. Perfecto. Efraín, por favor, algo sobre el particular. Adelante. Creo que, ya lo ha dicho Aldo, se tiene que hacer una ampliación de la investigación de los juicios que están llevando a pese a que ya tienen, digamos, un avance concreto. Pero también hay que ser claro, ¿no?, de que en el tema del golpe 2, ¿dónde estaban nuestras instituciones que tenían que haber defendido, digamos, el Estado plurinacional? Hoy ellos campantes pues, hablan de que ha sido un golpe preparado, cierto, desde la derecha, pero que sin embargo ellos también, los exmandatarios estaban en el poder. El caso de Zabaleta, era ministro de Defensa. El caso de Romero, era ministro de Gobierno. ¿Y dónde estaban para defender nuestro Estado plurinacional en ese momento de este golpe? Hoy está pasando lo mismo. Este mismo grupo que antes ahora eran víctimas, ahora están atacando a nuestro Estado plurinacional y que del mismo hecho del cual ellos actúan, buscan, hoy están pisoteando la constitución política del Estado, hoy están bloqueando el desarrollo del Estado plurinacional y creo que en la medida ves la historia da vueltas, ¿no? Hemos hablado de un pacto, no sabemos, esperemos que ese pacto de la derecha que estamos hablando, del cual han secuestrado la Asamblea Legislativa entre Camacho, Mesa, Evo Morales y Andrónico, hoy no se repita en el tema de la justicia. Bien decías, Rato, la justicia parece simplemente que es contra los pobres y no contra los que tienen el poder. Nosotros exigimos mayor justicia. Los heridos, los muertos, no solamente de Sencata, sino de este golpe de Estado y de todo el proceso de los periodos que ha habido de golpista, aún todavía se ha hecho justicia en líneas generales. Y como bolivianos yo creo que tenemos que cesar en este momento defendiendo la democracia, pero también en esta democracia queremos que haya una transparencia, un avance mucho más rápido en el tema de la justicia y que de una vez por todas los que tienen que estar adentro, que se queden adentro. Y la transparencia de la justicia yo creo que va a ser en cuanto nosotros como organizaciones sociales empecemos a hacer un control social real como una propuesta que estamos haciendo como confederación real de lo que significa la justicia, para que podamos tener en Bolivia un proceso totalmente diferente del cual han buscado nuestros anteriores, nuestros abuelos, nuestros mártires, hermano Rubén. Muy bien, perfecto. Amigos oyentes, muchas gracias por habernos prestado su atención. Quiero agradecer a Nadia Alejandra Cruz Tarifa, viceministra de Igualdad de Oportunidades, a Martín Moreira, analista economista, a Efraín Moyo, secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a Aldo Michel, el abogado que hace un seguimiento de este tema que hemos hablado hoy día. Y bueno, a ustedes, mis queridos amigos oyentes, gracias. Hasta el próximo fin de semana y que Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.